días, maestros, alumnos y directores presentes. Es un gusto para Sexto Perito en Administración de Empresas estar hoy aquí con todos ustedes. El día de hoy desarrollaremos como tema principal Día de la No Violencia contra la Niñez, celebrado el 13 de marzo. Esperamos así que la presentación sea de su agrado. Día de la No Violencia contra la Niñez. El 4 de mayo del año 2005, el organismo legislativo aprobó el decreto 37-2005, que se conmemora el 13 de marzo de cada año como Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez y Adolescencia. Por esos miles de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia social que impera en nuestro país. Este tema es de suma importancia para que conozcamos y sepamos cuáles son nuestros derechos y cómo deben hacerse valer frente a la sociedad y evitar la violencia que nos rodea hoy en día. Esperando esta presentación sea de su agrado, los dejo con el primer punto. La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas Forges. Como primer punto tenemos las palabras de la profesora Rosa Chávez. Buenos días tenga cada uno de ustedes. El día de hoy le corresponde al grado de Sexto Perito en Administración de Empresas presentar su asamblea que lleva como tema Día de la No Violencia contra la Niñez. Cada 13 de marzo se celebra o se conmemora el Día de la No Violencia contra la Niñez, esto desde el año 2005, ya que en esta fecha entidades como el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación reiteraron su compromiso en promover la protección de dicha población vulnerable, que en este caso son nuestros niños. Todos los días estas entidades entonces trabajan por proteger los derechos de los niños y por lograr que esas garantías constitucionales sean respetadas. Y a continuación los dejo con los chicos para que ellos les hablen un poco más acerca de este tema. Gracias. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Benjamin Franklin. Como segundo punto desarrolló el tema Día de la No Violencia contra la Niñez por Ariadna Gudiel y Mariana González. ¿Qué es el Día de la No Violencia Infantil? Este día, según el decreto 23-2005, es en el que conmemoramos la memoria de todos aquellos niños que sufrieron algún tipo de abuso. También en el que se hace recordatorio a la sociedad sobre la condena de cometer actos violentos contra seres tan inocentes como lo son los niños. Su nombre era Naam Carmona, un niño como cualquiera, un niño de la calle. La noche del 13 de marzo de 1990, Naam deambulaba por las calles de Ciudad de Guatemala en la zona 1, cuando de repente fue brutalmente golpeado y pateado hasta la muerte por 4 elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Su crimen: ser un niño de la calle, presentando el 60% de su cuerpo con daños, fracturas, lesiones y hemorragias internas. Un breve recordatorio de la decadencia y la personificación en el país. Un molesto recuerdo que nos enseña la realidad que se vive en Guatemala contra la violencia hacia los niños. E igualmente, un chivo expiatorio, un mártir que ahora muerto está. Después de una breve entrevista con una reportera después de la conmoción de la noticia tras el ataque de Naam, estas fueron sus últimas palabras. La violencia se puede ver representada de diferentes formas. Por eso es que ahora les voy a hablar un poco acerca de las formas de violencia. La violencia física es aquella que hace una persona contra otra haciendo uso de su fuerza para proporcionarle algún tipo de golpe o incluso la muerte. Recordando que un menor no puede dar consentimiento cuando se trata de alguna situación sexual, comencemos con su definición. Se define a violencia sexual a cualquier acto sexual sin consentimiento por parte de la otra persona, utilizando la manipulación, uso de fuerza o incluso de estupefacientes. La violencia emocional, a diferencia de los tipos anteriores, no hace uso de la agresión física para lograr su cometido, que es violentar a la otra persona. Esta se da a base de la manipulación psicológica para vulnerar a la persona tanto emocional como psicológicamente. En esta se pueden encontrar la manipulación, los gritos, los insultos.
Actualmente en Guatemala hay más de 30 asociaciones, tanto nacionales como internacionales, las cuales trabajan en prevención a la violencia, siendo de las principales las siguientes: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Educa Guatemala, Consejo Nacional de la Juventud, Conjuva, Asociación Grupo Ceiba, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, La Alianza, AMG Internacional Guatemala, Save the Children y Secretaría de Bienestar de Dirección de Riesgo Social. Es una gráfica donde tenemos la recopilación de datos de la cantidad o las cifras en aumento sobre los casos de abuso general o violencia hacia la niñez, en el cual se entran en conjunto sexual, emocional y físico. Nos indica a partir del año 2018 al 2021 el cómo fue el producto de todo lo que son las recaudaciones de denuncias, reportes por instituciones, igualmente por maltrato infantil, lesiones, agresiones o violaciones. Tenemos cuáles son los resultados mediante esta gráfica con el paso del tiempo, igualmente el aumento de los casos y cómo las asociaciones e instituciones que promueven la protección y el desarrollo para evitar la violencia contra la niñez en Guatemala. Me opongo a la violencia, porque cuando este parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa y el daño es permanente. Mahatma Gandhi. Como tercer punto tenemos desarrollo del tema ¿por qué es conmemorada esta fecha? Por Hilary Chen y Elisangela Maldonado. ¿Por qué se conmemora el Día de la No Violencia contra la Niñez? Soy Hilary Chen, con Andrea Maldonado hablaremos sobre este tema. ¿Por qué se conmemora el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez? Cada 13 de marzo las instituciones públicas y privadas conmemoran en Guatemala este día. La fecha se establece a raíz del asesinato de Nahum Carmona, niño en riesgo de calle que en el año de 1990 fue brutalmente asesinado. Han pasado 29 años y la realidad para los niños y niñas y adolescentes no cambia. Siguen siendo el escenario de un sinfín de actos violentos que terroríficamente son generados en altos niveles en los lugares donde deben ser resguardados. Trabajamos de forma articulada con las otras 12 instituciones que conforman el modelo y como resultado se han logrado la aprehensión de los agresores en varios de los casos, garantizando que enfrenten la justicia por sus delitos, comentó el funcionario. Agregó que se trabaja desde el viceministro de Seguridad en el fomento de la cultura de la denuncia para contrarrestar dichos hechos delictivos y que las posibles víctimas denuncien cualquier tipo de abuso. Gracias. Datos estadísticos. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Ministerio Público registró 10.400 denuncias por maltrato infantil, 4.500 por violencia sexual, 1.810 por agresión. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, reportó 388 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes. El pasado 13 de marzo de 2019 se desarrollaron actividades lúdicas y se colocaron stands informativos en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de Guatemala, en el marco Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez, dando inicio a la actividad con una conferencia de prensa donde participaron el Refugio de la Niñez, Proyecto Miriam y Fundación Sobrevivientes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Pero el problema no solo es el número de personas que mueren, porque también las personas que sobreviven a la violencia pueden tener problemas de salud física y mental. La educación es la mejor vacuna contra la violencia. Benjamin Franklin. Como cuarto punto, ¿cuál es la situación de la niñez en Guatemala? Por Adelso Mancilla y Dylan de León. La situación de Guatemala está mal. Esto se debe a una variedad de causas, como enfermedades, conflictos, la agresión, el embarazo precoz, la falta de estudio y el trabajo infantil. Estos factores han tenido un gravísimo impacto en la niñez de todo el mundo. Algunos factores son la pobreza,
El 56% de la población de Guatemala vive por debajo de la línea de la pobreza. Esta situación tiene especial impacto sobre los niños de grupos minoritarios. Son consecuencias de la pobreza en la vida de los niños. Otro factor es la explotación de los niños. Guatemala alberga una gran cantidad de tráfico ilícito y peligroso. Los niños son las primeras víctimas de los criminales. Son usados por ellos sin ninguna vacilación, como ocurre en muchos otros países. Los niños deben enfrentar violencia e inseguridad en las calles. Son tanto el objeto como los medios de acción necesarios para los traficantes. Las niñas pequeñas son las principales víctimas de estos criminales. Son abusadas y presentan indicios de haber padecido de torturas y abuso sexual. El trabajo infantil. Más de 20% de los niños guatemaltecos se ven forzados a trabajar para contribuir a los ingresos de su familia. En este aspecto es uno de los países en peor situación de Latinoamérica. Los empleadores se aprovechan de la corta edad y de la ignorancia de estos niños y les hacen hacer el trabajo más peligroso. Trabajan en muchos sectores diferentes, lustran zapatos, trabajan de noche en fábricas, lavan autos, son vendedores ambulantes, obreros de la construcción, empleados domésticos e incluso recolectores de basura. La violencia infantil. La violencia en Guatemala es muy destructiva y afecta a muchos niños. Crean un clima de inseguridad y peligro en las calles. La cantidad de niños asesinados es alarmante y muchas veces los criminales no reciben ningún castigo. El 98% de los casos, el derecho de los niños a una protección adecuada, garantizada por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no está asegurada correctamente. En consecuencia, los niños guatemaltecos arriesgan su vida constantemente y se encuentran con violencia extrema y cruel con frecuencia. Todos los niños y niñas de Guatemala tienen el mismo derecho de crecer saludables y fuertes, gozar de una buena educación y estar protegidos a todo tipo de violencia. También a crecer con alegría y con dignidad. Sin embargo, no todos pueden ejecutar sus derechos ni desarrollarse plenamente porque viven bajo una situación de vulnerabilidad y exclusión, por el hecho de ser pobre, por el hecho de ser indígena, por el hecho de vivir en un área rural, por tener alguna discapacidad o por el hecho solamente de ser niña. Y esta es la realidad de Guatemala. La pobreza afecta muchísimo a los niños y niñas. En Guatemala hay 7 millones de niños y niñas menores de 17 años donde se ven afectados por la pobreza. 8 de cada 10 indígenas lo afecta la pobreza y 6 de cada 10 no indígenas también afecta la pobreza. En Guatemala, 2 millones de niños y niñas que están en edad escolar no asisten a la escuela. No forman parte del sistema educativo porque no tienen la manera de poder hacerlo. A las mujeres de cada 10, solamente 6 terminan la primaria, 2 terminan la secundaria y solamente 1 accede a la universidad. Y esto es el día a día de Guatemala. Cada día cientos de niños y niñas en Guatemala sufren violaciones, abusos, negligencias y maltratos. La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad. Más de 300,000 niños y niñas sufren alguna discapacidad en el país. La mayoría de estos niños no tienen ninguna manera de poder acceder a la educación, a la salud o a sus servicios especializados. Lo justo no es que todos tengan lo mismo. Lo justo ocurre cuando todos tienen la misma oportunidad de tener lo que necesitan. Dar una oportunidad justa de vida a un niño o niña desde antes de que nazcan es algo estratégico e inteligente. También esto nos ayuda a romper el círculo vicioso de pobreza que existe en el país. Nos ayuda a romper la exclusión que existe de una generación a otra. Esto nos ayuda a contribuir a crear un país más justo, próspero y sobre todo competitivo. La violencia es una debilidad. Jean Jaures. Como quinto punto tenemos desarrollo del tema violencia contra los niños y niñas por Fátima Santos y Diana Jiménez. Muy buenos días, el día de hoy mi compañera Diana Domingo y yo, Fátima Santos, vamos a hablarles sobre el tema la violencia en contra de los niños y las niñas. Para poder empezar debemos de tener muy en cuenta qué es la violencia, en donde la violencia es un uso intencional de la fuerza física o el poder real en cómo amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como el resultado de la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal del desarrollo. Por ejemplo, a través de golpes, patadas, empujones, fracturas,
mutilaciones, disparos, torturas. La violencia también se puede dar de manera psicológica o emocional y son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. La violencia como un problema social. La violencia es un problema social que se encuentra generalizado, ya que nuestra cultura se encuentra inmersa en un contexto que no solo valida, sino que permite que se sigan fomentando las actitudes, comportamientos y relaciones que suelen ser desiguales, donde el abuso del poder es algo que es muy común, dificulta la interacción plena y positiva entre las personas, trayendo como consecuencia la pérdida del bienestar y la dignidad personal. Frecuentemente es difícil distinguir cuando un acto es violento, pues se ha normalizado bastante esto en nuestra vida cotidiana. La violencia infantil en Guatemala es muy destructiva y afecta a muchos niños. Crea un clima de inseguridad y peligro en las calles. La cantidad de niños asesinados es alarmante y muchas veces los criminales no reciben ningún castigo, en el 98% de los casos. La violencia en Guatemala es muy destructiva y afecta a muchos niños. Crea un clima de inseguridad. Los asesinados es alarmante y muchas veces los criminales no reciben ningún castigo, en el 98% de los casos. El derecho de los niños es una protección adecuada, garantizado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, CIDN. No está asegurado correctamente. En consecuencia, los niños guatemaltecos arriesgan sus vidas constantemente y se encuentran con violencia extrema y cruel con frecuencia. Aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes, en donde las leyes que prohíban los castigos violentos a los niños y las niñas impuestos por los padres o madres, los maestros u otros ciudadanos, leyes que penalicen el abuso sexual y la explotación de las niñas y niños, leyes que prevengan el uso nocivo del alcohol, leyes que limiten el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y de otro tipo. Gracias. No puedo admitir la violencia ni siquiera contra la violencia. Como sexto punto, desarrollo del tema tipos de violencia contra la niñez por Elizabeth Barrios y Kaylee Rivera. Hola, mi nombre es Kaylee Rivera. Hola, mi nombre es Elizabeth Barrios. Y el día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre los tipos de violencia contra la niñez. El maltrato infantil se define como el abuso o la desatención que se le da a los menores de 18 años. Puede adoptar diversas formas que en ocasiones se dan de manera simultánea. Entre algunos de esos tipos tenemos los siguientes. El maltrato físico. Este supone una agresión física que pone en riesgo la integridad física del niño o la niña. El abuso sexual. Este comprende cualquier actividad sexual con el niño o la niña, ya sea de manera que se exponga un material pornográfico, relaciones sexuales, tocamientos, etc. Maltrato psicológico. Se produce cuando se dan ataques verbales contra el niño o la niña, por ejemplo, reprendiéndoles continuamente, ignorándolos o aislándolos. Según datos de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, 1 de cada 3 niños en el mundo sufre alguna experiencia de abuso emocional. Maltrato médico. Este es un caso en donde la persona aporta información falsa sobre una enfermedad de un niño que requiere atención médica, de forma que se le pone en riesgo de sufrir lesiones. Abandono. Un niño o una niña sufre de abandono cuando no se le aporta comida, refugio, afecto, educación o atención médica. La violencia física, psicológica o sexual contra los niños y niñas y adolescentes constituye una de las principales amenazas a su desarrollo integral y lastimosamente sigue estando presente en la sociedad bajo preceptos que la normalizan, avalan y en muchos casos la dejan impune. La violencia tiene múltiples formas. Como bien se sabe, algunas de ellas pueden ser desde los gritos, insultos, amenazas y puede llegar hasta las humillaciones, los golpes, el abuso sexual e incluyendo la discriminación y la negligencia.
Es clave seguir uniendo esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad y el Estado para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes y llegar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y no pueden acceder fácilmente a información o servicios de atención. En esta imagen podemos observar que el 82% han visto algún tipo de violencia o humillación. Entre ellos se puede desglosar la burla, un 72%, el pegar, 55%, dejar de hablar, el 54%, los rumores, un 48%, insultos, un 41%. El 26% ha visto un abuso cibernético, que entre ellos podemos encontrar las fotos, mensajes de WhatsApp o fotos y mensajes en RRSS. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado y gracias por su atención. La violencia crea más problemas de los que resuelve. Martin Luther King. Como séptimo punto tenemos desarrollo del tema Estrategias para la prevención de la violencia contra la niñez, por Andrés Reyes y Christopher Serrato. Estrategia para la prevención de la violencia contra la niñez. Prevención a la violencia. Cuando hablamos a prevención a la violencia nos referimos a parar la acción. Por desgracia, en la actualidad la violencia infantil no es inevitable y seguimos encontrando casos de agresión contra niños. Sin embargo, es posible interrumpir el ciclo de violencia contra los más pequeños. Y todos tenemos la obligación de pasar de inmediato a la acción por razones morales y de defensa de los derechos humanos. Estrategias para evitar la violencia. La primera estrategia para ayudar a la violencia es ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Para eso necesitamos reducir la violencia en las escuelas y las comunidades. Resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los conocimientos y aptitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y los desafíos sin la violencia, así como buscar el apoyo requerido cuando se sitúe en situaciones de violencia. 2. Modificar las actitudes y normas sociales que conforman la violencia y la discriminación, de tal manera más segura de evitar la violencia antes de que ésta se descadene. Consiste en modificar las actitudes y normas sociales que esconden la violencia oculta en plena vista. 3. Promover y prestar apoyo a los servicios para los niños y se alienta a los niños. Busquen apoyo profesional adecuado cuando se sitúen incidentes de violencia y que denuncien los mismos. Se les ayudará a hacer frente y resolver mejor su experiencia con la violencia. 4. Aplicar leyes de política que protejan a los niños. La imposición y las aplicaciones de las leyes y políticas de protección de los niños constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de que a la violencia no es aceptable y será castigada. 5. Llevar a cabo tareas de obtención de datos e investigación. El modelo de la atención integral de niñez y adolescencia es el nuevo sistema con enfoque de género y pertinencia cultural que permite la restitución de los daños causados a las niñas, niños y adolescentes. Garantiza la protección personal y la eliminación de prácticas que propician la victimización secundaria en la niñez y en adolescencia, ya que proveerá la asistencia y orientación jurídica, psicológica, social y de salud, todo en un mismo lugar. Este modelo es la respuesta del Estado para establecer un mecanismo que optimiza la atención integral a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. Esta brindará asistencia y atención en conjunto con otras organizaciones que valen por este grupo poblacional. El
Maina fue creado por el Ministerio Público y cuenta con las siguientes instituciones: el organismo judicial, el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social, la Municipalidad de Guatemala, Institución de la Defensa Pública Penal y la Institución Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada del mal. El buen juicio no necesita la violencia. Como octavo punto, desarrollo del tema organizaciones que ayudan a niños perjudicados, por Abigail Orozco y Alejandro Menchú. Organizaciones que ayudan a niños y niñas perjudicados. Quiero hablarles específicamente de la UNICEF. Esta ayuda principalmente en zonas donde hay extrema pobreza, más sin embargo también brinda ayuda a cualquiera que lo necesite, sea una persona muy pobre o una persona muy rica. Los derechos humanitarios es la área de acción en donde se enfoca la UNICEF, en donde incluyen el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y la participación en los patrones de vida, basándose en la educación y un mejor desarrollo para niños. También a esto ayuda y brinda protección a todos aquellos niños y niñas adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia. ¿Cuál es el objetivo de la UNICEF? Pues está enfocada en promover los derechos, en promover el bienestar de todos los niños y niñas adolescentes de Guatemala, así como también alrededor del mundo. ¿Cuál es la misión? Bueno, ayudar a satisfacer las necesidades básicas y aumentar las oportunidades que se les ofrecen. Quiero hablarles también sobre la educación, que es un factor muy importante en el cual la UNICEF se enfoca mucho, que todos los niños tienen el derecho de ir a la escuela y aprender sin importar quiénes sean, dónde viven o cuánto dinero tenga su familia. La UNICEF desempeña su labor en colaboración con las Naciones Unidas y otras agencias del sistema con miras a garantizar que las cuestiones relacionadas con la infancia estén presentes en la agenda mundial. También quiero hablarles acerca de dónde se encuentra ubicada la UNICEF, que está en la 13 calle 8-44, zona 10, edificio Edima Plaza, nivel 2, Ciudad Guatemala. También a esto quiero agregar que los niños y las niñas adolescentes tienen el derecho a una vida sin violencia, sin explotación, sin abuso, cualquier tipo de violencia. Tienen derecho a una vida sin violencia. Desafortunadamente en Guatemala el castigo corporal, las agresiones psicológicas y otras formas humillantes de trato se consideran normales y ampliamente aceptadas, tanto como métodos de disciplina o como de interacción cotidiana. Aunque las formas que adopta la violencia en la infancia y la adolescencia son distintas dependiendo del contexto y el grupo de edad, esta se presenta en hogares, en escuelas, en la vía pública y puede provenir tanto de padres, de madres, de cuidadores y otras figuras de autoridad. ¿Qué es lo que hace la UNICEF ante estos casos? Bueno, trabaja para acompañar y brindar asesoría técnica a los sistemas de protección integral de niños, niñas y adolescentes, impulsa modelos de cuidados alternativos para niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia y que han sido separados de sus familias. Los cuidados alternativos como la acogida familiar son programas en los que las familias reciben a estos niños en sus hogares y les dan protección y mayores oportunidades también para alcanzar ese desarrollo óptimo. La UNICEF Guatemala propone desarrollar e implementar políticas públicas para, número 1, garantizar la instalación y el pleno funcionamiento de las procuradurías de protección a todos los niños, el impedir que se detenga y que se prive la libertad
de niñas, de niños y adolescentes y diversificar las opciones de cuidado alternativo para niños y adolescentes migrantes. Quiero terminar con esto. Les quiero proporcionar el teléfono de la UNICEF, que es el 2327-6373, y su fax, que es 2327-6366. Muchas gracias. La violencia jamás resuelve conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Juan Pablo II. Como noveno punto tenemos las palabras por nuestra directora Marta Lara. Muy buen día tengan cada uno de los presentes. Hoy escuchamos a los jóvenes de sexto perito en administración de empresas, quienes, guiados por su profesora Rosa Chávez, nos han presentado un tema que debemos todos considerar. Hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Niñez. Todos en algún momento fuimos niños y hemos visto cómo hay abuso, cómo hay maltrato hacia niños inocentes. Estos jóvenes hoy nos dieron a conocer su punto de vista en diferentes ámbitos. Algo que es muy importante que ellos mencionaron es la educación. Si tenemos educación, vamos a evitar la violencia y asimismo tendremos que combatirla. Hay diferentes tipos de violencia, las diferentes estrategias que se dan para evadir esto, ¿verdad? Asimismo, ellos nos dieron a conocer por qué se conmemora este día y diferentes temas de gran interés. La situación actual de la niñez en Guatemala es alarmante y el día de hoy que se trabaja este tema, que se hace una reflexión sobre el mismo, debemos considerarlo y actuar. Cuando veamos violencia hacia un niño, detengámosla y nosotros evitemos que esto se multiplique. Gracias chicos de Sexto PAE, gracias Miss Rosa por esta reflexión, por esta información que nos transmitieron, a los jóvenes que se encuentran presentes, padres de familia, por supuesto a nuestros docentes que se encuentran presentes, les deseamos muy buen día. La violencia no es poder, sino es la ausencia del poder. Ralph Waldo Emerson. Como último punto tenemos las palabras de despedida por Iris Guzmán. Transmite violencia y destruirás el mundo. Cada niño debe ser tratado con los mejores cuidados, ya que tienen metas y sueños en la vida. Esperando esta presentación haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.